es que no solamente es afectada la persona que es desaparecida, sino en este caso su familiar, porque muchas veces no se sabe dónde quedó el resto de esa persona, ni tampoco se conoce el paradero final. Es una forma de reconocer el dolor, el sufrimiento y al mismo tiempo aliviar un poco la incertidumbre que conlleva no saber el paradero de sus seres queridos para las víctimas y sus familias, y especialmente de aquellas que han sufrido este flagelo de la desaparición. Cordial saludo, bienvenidos a este espacio de la emisora Al Aire, Radio con Altura, donde estaremos hablando, normalmente hablamos de temas de mucha importancia para todos nosotros dentro de la Fuerza Aérea Colombiana y por supuesto para el devenir de nuestra sociedad, para Colombia. Y justamente estamos inmersos en una celebración, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Desaparición Forzada. Este 30 de agosto el mundo se une justamente para conmemorar el Día Internacional de esto que les estoy hablando, el Día Internacional de la Desaparición Forzada, una fecha que nos insta como sociedad a reflexionar profundamente sobre el impacto y las consecuencias devastadoras que este crimen produce en las víctimas y por supuesto también a sus familias. ¿Por qué? Porque priva a las personas de su libertad, de los derechos fundamentales y genera un profundo sufrimiento en sus seres queridos, en aquellos que se quedan en casa sin noticias y por supuesto esperando una confirmación de algo que quién sabe cómo va a suceder. Para este tema tan importante tenemos hoy en cabina a la capitán Andrea Alejandra Benítez Montañez, quien es especialista en relaciones internacionales y en este momento se desempeña como jefe de la subsección de Justicia Transicional y Víctimas de nuestra Fuerza Aérea Colombiana. Mi capitán, bienvenida a este espacio, a este podcast de la Fuerza Aérea Colombiana. Muchas gracias, Mauricio. Es un placer estar aquí y un honor para nosotros también como Departamento Jurídico de la Fuerza Aérea estar en los micrófonos de la emisora Al Aire de la Fuerza Aérea Colombiana para hablar sobre un tema de gran importancia y sensibilidad, el cual afecta pues a muchas familias y deja una profunda huella en la sociedad, como es la desaparición forzada. Hablemos un poquito sobre esto, expliquémosle a la gente este contexto de la desaparición forzada. Ya lo decía yo anteriormente que se celebra el 30 de agosto, pero ¿qué más ha ocurrido? ¿De dónde viene esto y cómo se está abordando en este momento en la Fuerza Aérea Colombiana? Claro, es importante mencionar que Colombia pues ha habido varias décadas de conflicto armado y la desaparición forzada ha sido utilizada como una herramienta de represión política y al mismo tiempo social. ¿Por qué? Porque durante el conflicto armado este delito se constituyó como una violación grave a los derechos humanos, en donde se privó y se afectó el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad nacional. Y al mismo tiempo, hoy en día en Colombia se han creado instituciones para tratar este tema de la desaparición forzada. Una de ellas es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que se crea bajo el marco de la firma del Acuerdo de Paz, para buscar y localizar a aquellas personas desaparecidas con ocasión o razón del conflicto armado en Colombia. Y especialmente esta entidad ha tenido la labor fundamental de esclarecer los hechos, brindar justicia, apoyar a las familias afectadas y contribuir en efecto a las etapas de búsqueda, como lo son lo de localizar, lo de encontrar los restos, la identificación forense y entregar digna los cuerpos de los familiares que han sido afectados bajo este hecho victimizante. Es una situación bastante particular porque es que esto de la desaparición forzada es una cuestión que no solamente va en una sola vía. Hay delitos que se cometen, yo diría, yo no soy experto, pero que se cometen por un perpetrador y una víctima. Y la víctima es la que sufre el hecho justamente victimizante. Pero aquí, cuando hay desaparición forzada, no es solamente la víctima que es sujeto de la desaparición, sino también la que circunda al que ha sido desaparecido, a la familia, ¿no? Que se queda esperando algo. ¿Quién sabe qué? Pero algo. Es una condición mucho más compleja que afecta a nuestra población colombiana. Sí, claro, sí, es que no solamente
es afectada la persona que es desaparecida, sino en este caso su familiar, porque muchas veces no se sabe dónde quedó el resto de esa persona, ni tampoco se conoce el paradero final. Entonces, digámoslo que para ello en Colombia se han creado estas entidades, como, vuelvo y le repito, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, quien se encarga de ayudar a las familias y también al mismo tiempo de aliviar el dolor y el sufrimiento de ellas, porque más allá de perder a un ser querido o un familiar, también hay un trabajo de temas como de atención psicosocial para las familias, para volver a restaurar tal vez esos derechos que fueron afectados por la desaparición de su familiar. Ok, mi capitán, vamos haciendo un poco más de contexto para nuestros oyentes. Sabemos que esta desaparición forzada obviamente tiene un origen y sabemos que está en la memoria colectiva de nuestro país, en la memoria colectiva de los que habitamos esta nación. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, ¿cuál es la evidencia que ha dejado en todas las personas desaparecidas? Más o menos cuántas han sido, si son integrantes de la fuerza pública, porque también ahí hay una afectación muy fuerte, ¿no? ¿Cómo es esa estadística? Claro, la Unión para la Atención y Reparación a las Víctimas evidencia que el conflicto armado ha dejado alrededor de 195.604 personas desaparecidas, de los cuales 9.230 son integrantes de la fuerza pública y de estos 127 son miembros de la Fuerza Aérea Colombiana que directa o indirectamente han sido afectados por los grupos armados ilegales. En el caso particular de la Fuerza Aérea Colombiana, y en especial sumados a estas actividades de conmemoración del Día Internacional de la Desaparición Forzada, también queremos rendir un homenaje a nuestras víctimas que han sido afectadas bajo el tema de la desaparición forzada. Y entre esos 127 personas se encuentra la historia del señor capitán Raúl Octavio Castañeda, que en paz descansa, quien era un piloto militar de la aeronave AC-47 Fantasma, quien fue desaparecido, torturado y asesinado por las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en un paraje rural del municipio de Guaudas, en Cundinamarca, mientras él se trasladaba en un acto de servicio de Bogotá a Puerto Salgar, en la fecha del 14 de mayo del año 1991. Y también en esta misma fecha queremos conmemorar o rendir un sentido homenaje al señor D2 Alberto Munir Osorio Ramírez, que en paz descanse, quien pues se desempeñaba como barman en el Grupo Aéreo del Sur, en ese momento llamado GASUR, hoy en día Comando Aéreo de Combate número 6, ubicado en Tres Esquinas, Caquetá, quien fue detenido, secuestrado y desaparecido por el Frente 15 de las FARC en el año de 1998, cuando él se desplazaba desde San Antonio de Getucha al GASUR. Al CACOM 6. Sí, señor, correcto. Aunque sabemos que los militares, ¿cómo es que se llega a ese punto? Cuando sabemos que los militares están en cumpliendo de un servicio, de su deber, de su misión institucional, por supuesto, ¿cómo se llega a que ellos también sean considerados como víctimas de desaparición forzada? Todo esto es un proceso que se hace directamente con la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, en donde la familia hace su declaración ante el Ministerio Público. Frente a ello, luego pasa a la Unidad para Atención y Reparación a las Víctimas y ellos allí es valorado su caso. Tienen un procedimiento más o menos de 30 a 90 días para que se pronuncie y ya la persona de la entidad que tomó pues, la valoración como tal indica si es o no incluido en el registro único de víctimas y si se comprueban obviamente los hechos por los cuales los familiares en este momento mencionan si es producto pues, de un hecho victimizante como el de la desaparición forzada o si es otro concadenado de temas no sé como de homicidio, de lesiones personales y físicas, entre otros hechos que hay, da el marco de la 1448 de 2011, que es la ley de víctimas. Muy bien, ya habiendo contextualizado un poquito de qué se trata esto de del Día Internacional de las Víctimas, de Desaparición de Víctimas, ¿por qué es necesario conmemorar el Día Internacional de la Desaparición Forzada? Porque es una forma de reconocer el dolor, el sufrimiento y al mismo tiempo aliviar un poco la incertidumbre que conlleva no saber el paradero de sus seres queridos para las víctimas y sus familias, y especialmente de aquellas que han sufrido este flagelo de la desaparición. E inclusive es importante conmemorar año tras año esta fecha, toda vez que
sus historias se busca que no sean olvidadas y que al mismo tiempo la sociedad esté un poco más comprometida con esa búsqueda hacia la justicia y la verdad de lo que ocurrió con esa persona por el tema de haber sido afectado por el hecho de desaparición forzada. Yo entiendo que esto en este momento, mi capitán, ya tiene ha llegado a un punto de bastante análisis, pero ¿cómo fue que surgió ese concepto de la desaparición forzada y cuál ha sido la evolución a lo largo del tiempo? ¿Cómo fue que surgió ese concepto y cómo llegamos a ello hoy en día? Bueno, el tema de la desaparición forzada está dentro de la Ley 1448 de 2011, en donde en efecto hace parte de los 13 o 16 hechos victimizantes que son Ujú. reconocidos como tal, y la desaparición forzada es uno de los hechos más devastadores, especialmente porque no solamente sufren las personas que directamente son afectadas, sino también sus familias. Es uno de los hechos más difíciles de pronto de comprobar o de tener algo de verdad o de justicia, especialmente por lo mismo, porque no sabemos realmente como el paradero de esos familiares y en efecto porque a veces tienden a ser olvidadas esas historias de personas que ya pues no están con nosotros. Aunque pudiera ser una pregunta un tanto obvia, pero no todo es obvio, ¿cuál es el impacto que tiene la desaparición forzada en la sociedad, particularmente en Colombia? Especialmente que afecta directamente a las familias, eh, quienes viven pues en un estado constante de incertidumbre y angustia, sin saber el paradero o la suerte de sus seres queridos, y seguido a ello también hace sufrimiento pues prolongado, puede llevar en ocasiones a problemas de salud mental, como son la depresión, la ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, además de generar una sensación de miedo o inseguridad, ya que pues la persona quien es víctima en este caso, eh, genera de pronto esos traumas o esas enfermedades mentales producto de no saber qué pasó con su familiar o de no de pronto contar con el apoyo de autoridades para el tema de la localización, de la búsqueda y a veces en ocasiones de la identificación de los restos de su familiar. ¿Hay alguna legislación a nivel internacional? ¿Existe esa legislación que permita proteger a las víctimas de la desaparición forzada? En este caso, bueno, la familia que se queda. Sí, digámoslo que la Asamblea General de las Naciones Unidas indica que cada 30 de agosto, como estamos en este momento conmemorando el Día Internacional de la Desaparición Forzada, se recuerde el por qué es importante lograr ese paradero de esa persona que hoy pues no está con nosotros o de que Ujú. su familiar desconoce dónde se encuentra o el por qué sí, no se ha logrado que las autoridades encuentren el cuerpo de estas personas. Está esa Asamblea General de las Naciones Unidas y propiamente con la Ley 1448-2011 se hace ese reconocimiento el tema del hecho victimizante de desaparición forzada en Colombia. Y ahora bien, en Colombia también está pues la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Qué bien. Y aparte de esta situación que viven muchas familias, supongo yo que se habrá generado como especie de comunidades, alianzas para apoyarse. ¿Existen en Colombia? Sí existe en Colombia realmente como fundaciones que se dedican al tema de los hechos victimizantes, especialmente con nosotros como Fuerza Aérea trabajamos con dos fundaciones, una de ellas es Mil Víctimas y la otra es Fumbides, de la cual una de las personas que integran esta fundación, su esposo es el señor capitán Raúl Octavio Castañeda, en Ujú. este caso es la señora Ivette, que es su esposa, y ella se ha encargado de que la historia de él no muera o sea olvidada, toda vez que la memoria de mi capitán Castañeda ha sido inclusive como una imagen para visibilizar a esas personas que han sido afectadas bajo el tema de desaparición forzada. Entonces hemos trabajado de manera conjunta con ellos para pues rescatar todas esas historias, para visibilizarlas y al mismo tiempo para tratar un tema de dignificación propiamente con las víctimas de este flagelo. ¿Cuáles son los actores armados que genera la desaparición forzada y, bueno, y particularmente quiénes son las víctimas que han sido mm, afectadas por esta situación? Bueno, como manera de perpetradores, por llamarlo de esa forma, sabemos que en este caso están los grupos paramilitares que pues fueron responsables de alrededor de 46.5% de los casos registrados hacia el año 1970 y 2015, de acuerdo a la cifra que nos aportan.
Se estiman que tenemos alrededor de unos 13.562 personas que han sido afectadas por estos grupos. Seguido a ellos están los grupos guerrilleros, con un 5.849 casos, y también tenemos unos productos también de agentes del Estado que están alrededor de los 2.362 personas afectadas bajo este tema de desaparición forzada, y especialmente tenemos también afectación a nivel nacional en lo que respecta a 1.115 municipios en el país, de los cuales han sido mayormente afectados departamentos como Magdalena Medio, el Oriente Antioqueño y el Valle de Aburrá. Ahora, sabiendo esta zona de víctimas, el mapa está bastante amplio, realmente es difícil decir que no haya una zona en Colombia que no haya sido afectada por esta situación, pero me surge una pregunta. Sabemos, tenemos todas estas estadísticas y como pensando en una posibilidad esperanzadora, ¿las víctimas necesariamente de desaparición forzada han sido fallecidas o se sabe de alguno que haya sido desaparecido, obviamente forzadamente, y que de pronto haya vuelto? No, hasta el momento no tenemos ningún registro a nivel de Fuerza Aérea que tengamos un caso similar. La mayoría de ellos son muertos, es decir, son directamente afectados. Tenemos hoy en día, pues trabajamos es con las familias de esas personas que han sido afectadas, quien nos comentan su testimonio, y nosotros como institución visibilizamos y significamos esas historias pues para que no queden olvidadas, y una manera también de hacer algo de justicia frente a su caso. Ujú. Sí, es doloroso, pero también es el tránsito por el cual se puede llegar a un momento mucho más suave, digamos, de adaptación en la sociedad, de volver a pensar que hay que seguir viviendo, ¿no? Correcto, sí. Muy bien. Mi capitán, ¿qué estrategias se están utilizando para visibilizar y combatir la desaparición forzada? Bueno, nosotros como institución venimos desarrollando mes a mes varias publicidad o slide donde mencionamos cada uno de estos hechos victimizantes. Hemos venido trabajando con ellos todo tema también de atención psicosocial para nuestras víctimas, y al mismo tiempo tenemos muchos actos de conmemoración simbólica, en donde no solamente hacemos talleres, sino también hacemos reconocimientos públicos a través de ceremonias militares. En este caso hemos trabajado muy de la mano con el Comando Conjunto Estratégico de Transición, que ese es el líder de los procesos en temas de posconflicto, y al mismo tiempo hemos trabajado, como le indicaba hace unos minutos atrás, con las fundaciones para así acercarnos directamente a esta población y que sus casos pues no queden olvidados. Y esas comunidades, esas familias, ¿cómo pueden acercarse a estos espacios donde la familia ha sido afectada? ¿Cómo se puede acercar a espacios que les tiendan la mano? En este caso, como lo mencionaba, todo se debe a un tema también de programación que tenemos de manera interna con cada una de nuestras fundaciones o entidades aliadas, con el propósito de que pues todos los hechos victimizantes que reconoce la Ley 1448/2011 queden visibilizadas. En este momento y en esta oportunidad estamos con el tema de desaparición forzada, y hemos trabajado muy de cerca con las familias, porque pues si bien la Fuerza Aérea Colombiana en el momento no tiene muchas personas bajo este hecho victimizante, y las que hemos podido lograr identificar, hemos trabajado con ellas a través de talleres, hemos hecho también informes de víctimas que se han entregado a los diferentes mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y al mismo tiempo hemos trabajado de la mano con la Unidad para las Víctimas en temas de jornadas de caracterización y en otras actividades, por decirlo de esa forma, propiamente con las víctimas y en este caso con sus familias. Y los medios de comunicación, estamos en una emisora, obviamente es una emisora institucional, es la emisora de la Fuerza Aérea, también hay otras emisoras, pero somos a la larga medios de comunicación. ¿Cómo los medios de comunicación podemos apoyar a esta causa, contribuir a la causa y a la visibilización de las personas desaparecidas? Bueno, los medios de comunicación juegan un papel bastante importante porque llegan a muchos lugares que en ocasiones el trabajo de nosotros como sección estratégica de análisis, contexto y posconflicto no nos permite, por el tema de que pues se puede interactuar con las redes sociales o con la página web, otras cosas. Entonces digamos lo que juega un papel supremamente importante, porque pueden llevar a cabo mensajes como
de que se puede garantizar que las víctimas que han sufrido, mejor dicho, este hecho victimizante de desaparición forzada, reciban un apoyo para saber que las instituciones estamos trabajando en pro de ese reconocimiento. Asimismo, permiten de una u otra manera que las vidas o historias más bien de vida de estas personas que han sido desaparecidas las conozcan no solamente el personal militar como tal o los integrantes de la institución, sino que también la sociedad en general conozca que hay militares que han sido afectados bajo este tema de desaparición forzado y que unidos somos más en el sentido de que podemos llevar a cabo ese mensaje. No, la frase no es cliché aquí sí funciona, ¿verdad? Unidos somos más. Sí, señor. Mi capitán, además de esto, yo veo que es un trabajo constante. Nuestra situación en Colombia es inédita, es diferente a todo el país, a todo el mundo. O tenemos muchas cosas en común a esa situación de desaparición forzada en el resto del planeta. Somos similares, es decir, la cifra nacional como tal, si le hacemos una comparación con nuestra cifra como institución, tenemos los 3 hechos victimizantes similares, que es el tema de homicidio, el tema de desplazamiento forzado y amenaza. También nuestras cifras son los más altos, por decirlo de esa manera, entonces es muy similar a la cifra nacional que maneja la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas. Y aunque el tema de desaparición forzada es menor en comparación tal vez de otras fuerzas militares, nuestra Fuerza Aérea también se ha venido afectando bajo este flagelo y por eso este espacio es supremamente importante como para llevar también este mensaje de visibilización para las personas que han sido afectadas bajo este flagelo. Sabemos que nos escuchan en muchas partes del mundo y nuestra situación, uno de los detonantes para que haya desaparición forzada es obviamente el conflicto que hemos vivido durante tantos años, más de medio siglo, ¿no? Yo quisiera preguntar, viendo todo este panorama, ¿se ha evolucionado? ¿Se ha mejorado en algo? Por lo menos desde el momento en que se crea la ley y frente al resto del mundo, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el reto que nos queda? El reto que nos queda es trabajar juntos para garantizar que las víctimas que han sido afectadas o han padecido este hecho victimizante reciban el apoyo necesario para reconstruir no solamente su vida, sino también para fortalecer los marcos legales que tipifican realmente la desaparición forzada, ya que muchos de estos hechos se han quedado o en el anonimato o no se ha hecho justicia o en ocasiones no se ha logrado la verdad absoluta sobre el paradero de sus familiares y finalmente qué le ocurrió a esa persona. Entonces digamos lo que hay muchas familias en Colombia y seguramente a nivel mundial que no saben qué ocurrió con su familiar, que salió de su casa o que fue a cumplir su deber y esta es la fecha en la cual no se sabe qué ocurrió con ellos. Entonces digamos lo que es importante aquí que cada vez como las autoridades tipifiquen este delito, que realmente se establezcan las consecuencias que ocurrirían para este delito que es bastante grave y asimismo se contribuya con temas como de construcción de memoria y con la búsqueda de la justicia. Finalmente, ¿qué mensaje le gustaría a usted transmitir a quienes escuchan este podcast sobre el Día Internacional de la Desaparición Forzada? Pues el mensaje realmente que se quiere buscar con el tema de conmemorar el Día Internacional de la Desaparición Forzada es que es esencial reconocer el impacto que ha tenido esto no solamente para las familias que han sido afectadas bajo este hecho victimizante, sino que como institución y es en especial en este caso por parte del Departamento Estratégico de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, nos unamos a que se busque esa visibilización y esa dignificación de esas familias que han sido afectadas y asimismo que nos sumemos a los temas de la búsqueda de aquellas personas que han sido desaparecidas en razón y en el contexto del conflicto armado colombiano. Muy bien, mi capitán. Entonces básicamente sería como recordar si en alguna medida se conoce este espacio, se conoce a personas que han sido víctimas de este flagelo, pues no revictimizarlas, sino acompañarlas en su proceso, ayudarlas a direccionar a las diferentes instituciones, a los diferentes espacios para que pues haya un momento de paz, ¿no? De encontrarse con esa paz por el ser querido que que no se sabe finalmente dónde se encuentra y ha sido víctima de la desaparición forzada.
Mi capitán, muchas gracias por haber estado con nosotros en este podcast. Vale, a ustedes muchísimas gracias, especialmente a los oyentes de la emisora al aire por sintonizarnos y al mismo tiempo a tu equipo por darnos la oportunidad de hablar sobre estos temas de desaparición forzada, lo cual pues ha sido para nosotros como Departamento Estratégico de Asuntos Jurídicos un honor llevar a cabo este mensaje y sumarnos pues a las actividades que corresponden para este día. Muchas gracias. Que seguramente serán muchas más actividades que sigamos recordando, apoyando y visibilizando por parte de esta emisora al aire, estos espacios, estos podcasts que se difunden para todo el público. Ahí están, lo tienen ustedes, la capitán Andrea Alejandra Benítez Montañez, quien es especialista en relaciones internacionales y jefe de la subsección de Justicia Transicional y Víctimas. Y capitán, nuevamente, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti muchas gracias. Y esto fue otro espacio de la emisora de la Fuerza Aérea Colombiana. A todos ustedes, muchas gracias.